Bueno, con este video lo que quiero yo es reforzar nuevamente el concepto o la aproximación que nosotros hemos utilizado aquí hacia la primatología, que es una aproximación en esta etapa del curso eh, ecológica, evolutiva, en el sentido del entendimiento de la relación planta-animal como una unidad. Y desde ahí, pues simplemente este video es muy importante porque es un video un poco de resumen. Nosotros hemos hablado de la injerencia que tiene elementos como el climático, el elemento climático sobre los procesos biológicos como un elemento, digamos, jerárquico en primera instancia que determina, entre otras, las temporalidades y la intensidad de muchos procesos. Entre esos procesos, pues lo que ocurra con las plantas. Entonces déjenme yo tomar un mini tiempo aquí pintándoles un poco de la complejidad o una fracción de la complejidad que podemos encontrar en sistemas como los sistemas tropicales o selvas húmedas tropicales, donde hay pues una alta variabilidad eh, de organismos debido a la constancia que existe en términos de precipitación, por ejemplo. Entonces lo que estamos observando aquí no es otra cosa que el efecto de esas constancias, el efecto de esa constancia en la expresión de un tipo de, por ejemplo, vegetación. ¿Sí? Nosotros hemos dicho más allá de eso, hemos hablado acá de que ese clima tiene un efecto muy importante sobre procesos eh, que son claves en este sentido, como por ejemplo la producción de frutos, la producción de flores, y dedicamos un tiempo a este aspecto. Aquí en el tiempo, cómo se expresa la producción de frutos y flores, sí, a lo que hemos llamado el aspecto fenológico. Entonces aquí vamos a poner el clima, la constitución ecosistémica y la fenología de esos sistemas. ¿Sí? A un aspecto que le hemos prestado especial atención es a la producción de recursos de importancia para los animales por estos productores primarios, como son por ejemplo los frutos. Aquí los tenemos con unas características estructurales, unas características organolépticas específicas que han sido en muchas maneras los frutos en general, digamos, seleccionados como una estrategia de dispersión para las plantas para regular el tema de la competencia y el encuentro de lugares aptos para el desarrollo, el establecimiento y desarrollo de esas plantas, pero también características que han sido seleccionadas utilizando a los animales como mecanismo de dispersión en la zoocoria. Miren ustedes, ya tenemos varios conceptos acá que son interesantes. Dentro de esos aspectos, que son importantes a considerar, tenemos nosotros las retribuciones que las plantas en un proceso selectivo han puesto en la constitución de esos frutos, elementos químicos, digámoslos así, signifiquémoslos aquí por diferentes colores, elementos químicos que son de importancia para, para los frutos. Entonces aquí hay una oferta de recursos
que son importantes y que han sido seleccionados en virtud de la atracción de los dispersores animales. Tenemos elementos importantes como los carbohidratos, tenemos elementos importantes como por ejemplo los lípidos, elementos importantes como las vitaminas de diferente tipo y otros elementos que empiezan a ser importantes al ser incorporados dentro de la biología de los organismos, incluso en sus propios procesos dentro de la fisiología de los animales. Tenemos ese aspecto. Eso desde el lado de la oferta, desde el lado de las plantas. Entonces nosotros hemos señalado aquí también como un elemento clave el grado de asociación espacial que tienen esos recursos, su distribución en el espacio y la relación que hay con los diferentes mecanismos de dispersión. Pero por el otro lado de esta historia, lo que nosotros tenemos es un montón, viéndolo desde la perspectiva de los primates, otros organismos. Signifiquémoslo acá así, de esta manera. Otros organismos que también están compitiendo por esos recursos, ¿cierto? Los organismos que están compitiendo por estos recursos pueden ser vertebrados o también pueden ser incluso, vamos a pintar aquí, algún otro que pueda estar compitiendo por ese recurso, por esos recursos, como por ejemplo escarabajos que puedan estar consumiendo esos frutos, que plantean elementos de competencia, a los cuales ojalá les podamos dedicar un instante en este curso porque es importante. Y desde la perspectiva ya de los primates, la perspectiva de los primates, tenemos nosotros varios elementos que son importantes a considerar. Uno de ellos que va a estar relacionado con esto son elementos de la biología, por ejemplo el tamaño corporal, uno muy clave, supremamente importante, la longitud del tracto digestivo, ¿sí? El tiempo que hay de ingesta, la tasa de ingesta, ¿cierto? Elementos que no se ven, que también tienen que ver con esta parte química, que son elementos del metabolismo de esos organismos. Los mismos elementos de la ecología espacial, el tipo de movimiento, o sea, la capacidad locomotriz. Los otros organismos de la misma especie, o sea, el aspecto social de estos primates, el número si son grupos grandes o son grupos chicos, y aquí aspectos, que pena un poco el desorden, se me van ocurriendo así, aspectos que son claves como por ejemplo aspectos de la morfología, la fortaleza de la mordida, el tipo de dientes que se puedan tener, que son claves al momento del consumo. Entonces aquí tenemos animales que frente a esta oferta presentan una demanda
que ha regulado todos estos procesos desde la perspectiva de la ecología y la evolución de las plantas. Y desde la perspectiva de los primates, pues tenemos elementos que son internos, que son inherentes a su biología, que están condicionando el tipo de recursos que se pueden utilizar. Entonces aquí lo que tenemos nosotros son varios tipos de equilibrios. Uno, entre esa oferta y la demanda, y todo esto estará regulado desde la perspectiva de la selección natural por otro equilibrio que es el de el costo y el beneficio. Entonces, la escogencia de un recurso particular estará dada por varios elementos. ¿Qué ofrece? ¿Qué tan fácil es accederlo? ¿Qué tan fácil es encontrarlo en el tiempo y en el espacio? ¿Y cómo estos organismos pueden competir con otros organismos y especies en la naturaleza por ese recurso específico? ¿Qué beneficio le trae a este primate consumir un recurso particular en un tiempo determinado? Todos esos elementos condicionan una variable que nosotros vamos a estudiar en bastante detalle, que se llama el forrajeo. Entonces el forrajeo, aquí un mensaje muy clave, incluye muchos aspectos. Entonces cuando uno hace estudios de ecología básica de primates, que es uno de los objetivos de este curso, realmente lo que está dando cuenta es de esta relación intrínseca que hay en la constitución de esos ecosistemas, en aspectos particularmente fundamentales como por ejemplo la dispersión de recursos y el mantenimiento de esos organismos a través del uso de recursos específicos como por ejemplo son los frutos. Obviamente estos no son los únicos recursos que consumen los primates, hay más. Están las mismas flores, está el néctar, están los exudados de las plantas, la savia, los insectos, pero una parte importante de la evolución de estos organismos ha estado dictada por el consumo de frutos. Entonces, ese es el porqué, la ratificación de el interés particular que le hemos dedicado nosotros al tema de la frugivoría en los primates, ¿sí? Porque modela mucho de lo que es el forrajeo para estos organismos. Entonces, ¿qué viene en este curso? Vamos a dedicar bastante atención sobre qué conocemos nosotros de las reglas del forrajeo, qué regula el forrajeo en las poblaciones naturales y en particular para los primates. Eso es lo que viene en la siguiente sección.